El día de hoy empezamos un recorrido a través del libro de Esdras. Hoy les presento dos resúmenes. Primero el resumen del libro general de Esdras y después les presento el resumen del día de hoy, la lectura del día de hoy de mayo 1. Los judíos cautivos en Babilonia por espacio de 70 años por fin son autorizados para retornar a su tierra. El libro de Esdras principia con un decreto del rey Ciro de Persia y el viaje hacia el hogar de los primeros repatriados bajo la dirección de Zorobabel, capítulos 1 al 6. Con el templo reconstruido, un segundo grupo retorna bajo la dirección de Esdras, el sacerdote, esta vez para reconstruir la vitalidad espiritual de la nación, capítulos 7 al 10. Entre estos dos retornos encontrarás un interludio de 58 años, durante el cual ocurren los acontecimientos narrados en el libro de Esther. El enfoque de los primeros capítulos del 1 al 6 se dividen. Primero es la restauración bajo de Zorobabel, donde del capítulo 1 al 3 vemos la restauración del pueblo de Dios y en el capítulo 4 al 6 vemos la restauración del templo de Dios. Aquí vemos el regreso del pueblo. Ese es un tema, ¿verdad? Aquí en este espacio, y se prepara el lugar de adoración. Esto ocurre de Persia a Jerusalén. Y el tiempo, pues son 23 años, que serían del 538 al 515 antes de Cristo. Antes de empezar el capítulo 7 y entre el capítulo 6 es donde hay un interludio de 58 años donde se habla o donde se narra la historia de Esther. La segunda parte es la reforma de Esdras, reformando el sacerdocio de Dios de los capítulos 7 al 8 y reformando la adoración a Dios de los capítulos 9 al 10. Los temas que se tocan ahí es el regreso de los sacerdotes, el avivamiento del pueblo para la adoración. Esto ocurre de Persia a Jerusalén y el tiempo es de un año, en el 457 a.C. El día de hoy vamos a estar compartiendo el resumen del día de hoy, 1 de mayo, día 122. Vamos a estar leyendo, le invito a que usted lea los capítulos 1 al 3, restaurando el pueblo de Dios. El Antiguo Testamento es la historia de Dios manteniendo sus promesas a su pueblo. Después del cautiverio babilónico, Dios conmueve el corazón de un rey persa, Ciro, para dejar libres a los judíos y encargarles la reconstrucción de su propio templo en Jerusalén, un acontecimiento profetizado 200 años antes, Isaías 44:28. Unos 50,000 judíos respondieron al llamado con Zorobabel como su líder. Ese dedicado grupo de sacerdotes, carpinteros, albañiles y gente común empieza el largo viaje de regreso a su destruida tierra natal. Después de construir el altar y restaurar los sacrificios, están listos para emprender el monumental trabajo de reconstruir el templo. El fundamento es colocado, causando gozo y optimismo entre los trabajadores, pero lágrimas de tristeza fluyen de aquellos que recuerdan el esplendor incomparable del templo anterior, un esplendor que la desobediencia destruyó. En el capítulo 1 vemos el edicto de Ciro. Ahí vemos también la liberación del pueblo. En el capítulo 2 vemos la expedición de Zorobabel. Ahí vemos el registro. El capítulo 3 hay un entusiasmo en el pueblo y vemos la reedificación del pueblo, del templo. Imagine ese lugar. Usted es parte de una caravana de 50,000 miembros en el viaje de 900 millas de Babilonia a Israel. Después de meses en el camino, llegas a tu destino,
un poco dolorido de los pies y pensativo, pero deseoso de empezar el trabajo. ¿Qué haces primero? Dibujas los planos, contratas los arquitectos, ordenas los materiales necesarios de construcción, reconstruyes tu propia casa. Aunque los israelitas hicieron finalmente todas esas cosas, su primer pensamiento fue para Dios en el capítulo 3, versículos 1 al 6. Ellos sabían que el éxito de su aventura de construcción dependía de su actitud hacia Él. Por tanto, antes de comenzar a trabajar, empezaron a adorar. Si pudiera usted hacer una lista de las tareas que le esperan hoy, pudiera hacerla entonces antes de empezar a trabajar. Hable con Dios. Nosotros, como los israelitas que regresaron, tenemos muchas razones para cantar sus alabanzas. El escurridizo libro de Esdras. En la versión de la Biblia en español, Esdras sigue a Segunda de Crónicas y continúa con la narración donde quedó Segunda de Crónicas. Comparemos Segunda de Crónicas, capítulos 36, que el día de ayer leímos, versículos 22 al 23, con Esdras, capítulo 1, versículos 1 al 3. En el canon hebreo, Esdras y Nehemías son originalmente un solo libro histórico situado justamente antes de Crónicas. La primera división en dos libros en la Biblia hebrea no fue hecha sino hasta 1448, más de 8 siglos después que el material fue escrito. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti esta mañana, una vez más, Señor, dándote la honra y la gloria, Señor, y dándote gracias por un nuevo día, Señor. Un nuevo día, Padre, que empezamos en este mes, 1 de mayo, donde ponemos delante de ti toda nuestra alabanza, Señor. Ponemos delante de ti, Señor, todo nuestro ser. Te rendimos adoración. Venimos, Señor, tal vez cansados, tal vez fatigados, muchos, Señor, pero con el deseo de reconstruir, Señor, nuestra relación contigo. Glorifícate una vez más como en los días pasados. No te acuerdes, Señor. No te acuerdes de nuestras deshonras. No te acuerdes de nuestros pecados. En esta mañana nos ponemos a tus pies, Señor, para que renueves nuestra vida, para que renueves todo nuestro ser y para que restaures esa relación contigo, Padre, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén.